Visión número 6 y visión número 7 en el capítulo 5 de Zacarías. Voy a leer, por favor, usted lo sigue con la vista, estos 11 versos. Dice la palabra del Señor: alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos, 9 metros, y su anchura de 10 codos, 4.5 metros. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la superficie de la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y piedras. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y pregunté: ¿qué es? Esto es el efa, una cesta de 22 litros que sale, dijo él. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en sus alas. Tenían alas como alas de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Amén. Volvamos a revisar, por favor, los telefonitos, porque volvió a sonar. Acabamos de hacer la prevención. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acá de dos elementos diferentes, ¿verdad? De dos escenarios diferentes que ve el profeta Zacarías. Hacemos recuento. Es una sola noche, ya ha tenido 5 visiones y ahora ha ocurrido algo interesante. Él vuelve a alzar su vista y ve un rollo que vuela. Y en el rollo que vuela se podía leer tanto lo que había por un lado escrito como lo que había por el otro lado. Es curioso, un rollo que estaba escrito por los dos lados. No es tan normal ni tan natural, pero bueno, y se podía leer lo que había en los dos lados. Y después un efa en donde al alzar la tapa de plomo se ve una mujer que de inmediato otra vez es puesta la tapa de plomo sobre el efa para que quedara encerrada la mujer ahí, y dos mujeres con alas como de cigüeña levantando el efa y llevándoselo a otro lugar en donde hay un templo, y ahí en ese templo se va a hacer una base y sobre esa base se va a poner el efa. Fácil, sencillo, ¿verdad? Quiero recordar lo siguiente: las primeras visiones que nosotros vimos, la visión del 1 al 3, tenía que ver con el pueblo en general. Tenía que ver con el hecho de que aquel que estaba entre los mirtos y los ejércitos alrededor, cuidando lo que estaba pasando alrededor de la ciudad donde se estaba construyendo el templo. ¿Lo recuerdan ustedes? Y así estábamos viendo relaciones exclusivamente con el pueblo. Cuando vimos la visión 4 y 5, vimos que el Señor se refirió a dos personas en particular, no a todo el pueblo. A la persona de
Josué, el sumo sacerdote, que fue revestido, o le quitaron las vestiduras sucias y le pusieron vestiduras santas, señal de restablecimiento del oficio sacerdotal para el pueblo. En la visión anterior vimos un candelabro, ¿verdad? Y se le habló específicamente en esa visión ¿a quién? A Zorobabel, una señal de respaldo, de restablecimiento del trabajo que él como líder civil estaba llevando adelante de construir el templo. Entonces en la visión 4 y 5 se centró en esas dos personas. En las primeras 3 visiones se centraba en el pueblo como tal, en la comunidad que estaba construyendo. Y aquí volvemos otra vez a un escenario que nos habla de la comunidad. Ya se restableció el servicio sacerdotal, ya se respaldó y se le dio instrucción al servicio civil. Ahora sí, otra vez volvemos al pueblo en general, y al pueblo, o respecto al pueblo, es de lo que se está diciendo. ¿Ok? Y vamos a ver los elementos entonces en estas 2 visiones. Bueno, estamos aquí en la visión de un rollo que vuela, capítulo 5, versos del 1 al 4, y la mujer en un recipiente o en un efa. Ahora, ¿qué es un efa? ¿Alguien sabe? Para que no sigamos, ¿y qué es un rollo? A que sepamos qué son estas cosas, ¿verdad? Efa es una medida, correcto. Que ahí nos soplaron que son 22 litros. En realidad había un efa de 22 litros que era el efa más pequeño, o la medida más pequeña, y había también un efa más grande o mayor que medía aproximadamente 36.5 litros. Pero es una medida, como decir nosotros, no sé, que se usa cuando se coge, o sea, exacto, cuando se coge café, como decir una cajuela o un canasto que medía o que tenía esa cantidad adentro, esa capacidad, ¿ya? Que normalmente se usaba para guardar granos secos o para hacer medidas, sobre todo cuando se vendía y todas esas cosas, ¿ok? Y un rollo, pues, es un rollo porque antes se escribía en papiros o en ocasiones en pieles de animales, era donde se escribía, y lo usual era que el rollo estuviera escrito solo por un lado y después se iba enrollando sobre ese lado, pero había algunos rollos en particular que se les escribía por los 2 lados. No es muy usual, porque si se daba que se pasaba la tinta de un lado al otro, ya quedaba un poco más difícil leer lo que estaba en cada uno de los lados, pero eso fue un rollo muy particular porque sí se podía leer por los 2 lados. Son privilegios de nieto, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos un rollo que curiosamente sale volando o lo ve volando, y una mujer que está dentro de un efa. Ahora, puede ser de 36.5 litros el efa, pero más que lo sea, imagínense la posibilidad de una mujer ahí adentro, pues está difícil, ¿verdad? Entonces, como que podamos pensar que es algo estrictamente literal, pues no, sobre todo porque el texto nos dice qué significa. Así que son figuras que están significando algo, y es ahí donde vamos. En el rollo que vuela, el profeta Zacarías alzó la vista y vio un rollo que volaba, un rollo que iba pasando, de alguna manera, por encima. Y como dice, alcé la vista, él tuvo que ver hacia arriba y vio aquel rollo que iba volando. Ahora, este rollo es interesante porque el ángel intérprete le dice: ¿qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Esta pregunta, por supuesto, por el ángel, tiene la intención de que él medite un poco y que pueda ver con claridad qué es lo que está viendo y lo describa, ¿verdad? Y él le pregunta qué es, y el profeta le dice: es un rollo que vuela. Pero note lo interesante, el profeta logra darse cuenta cuáles son las medidas: 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Eso es buena pregunta. Lo normal, porque habían diferentes medidas de codo,
y les voy a explicar por qué hay diferentes medidas de codo. Porque literalmente la medida del codo es la medida que va desde el dedo índice hasta, adivinen qué. Ajá, perdón. No, el dedo índice. No, ese tampoco. El dedo central, ¿verdad? Dedo medio, dedo medio. El dedo medio, desde el dedo medio hasta el codo, y por eso la medida se llama codo, ¿verdad? Es muy lógico, es muy razonable. Pero hay personas que tienen los brazos más largos y personas como nosotros. ¿Ok? Entonces, habían codos de hasta 50 centímetros y habían codos más chiquitos. Se adoptó una medida, digamos, más o menos estándar de 45 centímetros entre la punta del dedo medio y el codo, 45 centímetros. Ya, eso era un codo. Entonces, 10 codos son 4.5 metros y 20 codos son 9 metros, ¿verdad? Eso es. Y eso era, imagínense un rollo que tenga 4.5 metros solo de ancho. No sé cuánto hay de allá a acá, pero no, estamos hablando del ancho, 4.5, no sé si es de aquí hasta allá, pero ustedes me dirán, ahí pueden haber unos 3 metros, 4 metros, quizás hasta aquí, ¿verdad? Toda esa distancia, ¿verdad? Y eso solo es el ancho, y el largo es el doble. Entonces, no eran medidas como normales para un rollo que la gente escribía y que podía transportar, ¿verdad? Eso era un súper rollo, un rollo enorme, un rollo grande. ¿Ok? Eso es lo que, solo estamos describiendo lo que él vio. Ya ahorita vamos con qué significa, pero solo describiendo lo que él vio. Él vio un rollo muy grande, muy grande. Y el rollo estaba escrito por los dos lados, porque el ángel intérprete le dice lo que está escrito por un lado y lo que está escrito por el otro lado. Entonces es un rollo que tenía una inscripción, que imagínense lo grande y lo largo que era, y aún así necesitó escribirse por los dos lados. Ok, muy bien. ¿Y qué le dice el ángel intérprete que es? Para que nosotros no tengamos que adivinar, sino que otra vez siempre nos sujetamos a lo que Dios nos establece en su palabra. Y él le dice que es la maldición que sale por la faz de la tierra. O sea, ese rollo con esas dimensiones tiene escrito algo que hace que sea una maldición para los habitantes de la tierra. ¿Una maldición de Dios? Bueno, ya veremos. Dice que es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque dice aquí, todo el que hurta y todo el que perjura será destruido. Claro, la descripción es un poquito más amplia. Vamos por favor, creo que es el verso 3. Dice, no, el verso 3. Esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido, según lo escrito, en un lado. Y todo el que jura será destruido, según lo escrito, en el otro lado. ¿Ya? Entonces, por un lado estaba la consecuencia para todo el que roba. Será destruido. Y por el otro lado, para todo el que jura falsamente o comete perjurio, jurar falsamente, también será destruido todo el que actúe cualquiera de estas dos maneras. ¿Ya? Solo estamos en descripción, no estamos interpretando nada, ¿verdad? Nada más estamos viendo lo que vio el profeta. Así que un rollo así de largo, lo que da a entender es que hay un juicio de destrucción para el que roba y para el que comete perjurio. Ahora, yo quiero que lo tengamos eso ahí claro. Ya casi vamos a explicar el por qué específicamente estos dos pecados. Porque de todas formas son pecados. Ya sabemos que la ley de Jehová, y al ser pecados, pues todo el que practica el pecado será destruido.
Pero aquí específicamente se habla de dos pecados. Bueno, el punto es que hay un juicio de destrucción y esa es la maldición. Nótese que aquí la maldición es la consecuencia normal de alguien que comete pecado. No es que se está enviando una maldición sobre un grupo de personas solo porque a Dios le ocurrió mandarle una maldición, sino que lo que está trayendo es juicio para aquellos que se están comportando de esta manera: robar o hurtar y jurar falsamente o cometer perjurio. ¿Ya? Es la consecuencia normal, que a veces puede interpretarse, sí, como que fuera una maldición, pero realmente es lo justo, ¿no es cierto? Lo que la justicia exige para el que roba y para el que hurta. Solo quiero hacer notar algo interesante. Robar es un acto que se comete contra el prójimo, ¿verdad? Yo le robo al prójimo, yo le hurto al prójimo. Pero quiero hacer notar que el perjurio o jurar falsamente es un acto que se comete contra una persona o contra un pueblo. Específicamente es contra Dios. ¿Por qué? Porque yo juro en el nombre de Dios que lo que estoy diciendo es la verdad y resulta que estoy mintiendo. Eso es perjurio, o eso es jurar falsamente, usar el nombre de Dios en vano o en falso. Entonces estoy cometiendo un pecado contra Dios, aunque probablemente por estar mintiendo las consecuencias de mi mentira van a recaer sobre otra persona a la que voy a dañar y voy a afectar, o un pueblo, qué sé yo. Pero en esencia es un pecado cometido directamente contra Dios. Cualquier pecado en todo caso es contra Dios, pero este es usar su nombre en vano. Eso nos recuerda, ya le doy la palabra, eso nos recuerda el mandamiento central que hay en la primera tabla de Moisés. Y el no robar nos recuerda el mandamiento central que hay en la segunda tabla de Moisés. ¿Ya? En esencia, estos dos pecados nos lleva a cometer todos los demás. ¿Me doy a entender? En esencia me lleva a pecar de todas las demás maneras. Básicamente, no estoy llamando a Dios, ni tampoco estoy llamando al prójimo. Estoy violentando el primer mandamiento que tiene un segundo semejante a él. ¿Me estoy dando a entender? Ok, así que no son solo esos dos pecados en particular, sino que esos dos pecados son representativos de la forma en que viven las personas que deben de ser destruidas. ¿Ok? Yo hago salir, dice el Señor de los ejércitos, entrará en, entrará en casa del ladrón y del que perjura y permanecerá hasta consumirlo todo. Verso 4. Este juicio que Dios trae, ya le doy la palabra, este juicio que Dios trae sobre el ladrón y sobre el mentiroso o el que perjura, este juicio entra en la casa de quien ha estado actuando de esa manera. Y dice, y pasa toda la noche ahí y destruye por completo. Pero imagínense, dice, destruye hasta la madera y las piedras con que se hizo esa casa para que no quede absolutamente ningún registro mentiroso ni el falso o el que jura falsamente. Hasta aquí estoy viendo lo que está viendo Zacarías. Sí. Correcto. Uh-huh. No, claro que sí. Por supuesto que sí.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero por ignorar la ley no lo salva del juicio. No lo salva del juicio. Si usted sabe manejar moto, ¿verdad? Porque usted viene en moto aquí. Si usted se va a los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay cierta calle donde es prohibido pasar por moto, pero usted no lo sabe, y usted pasa con su moto por esa calle y lo detiene un tráfico, si usted le dice, es que yo no sabía, él le va a perdonar la multa, ¿verdad que no? No se la va a perdonar. Es más, si usted tenía que tener un tipo de licencia especial para andar en moto en los Estados Unidos, pero usted fue y no sabía, y alquiló una moto y anduvo en su moto, pero usted no sabía que necesitaba una licencia especial y lo detiene un tráfico y usted no la tiene, ¿le va a perdonar porque usted no sabía? No. Así que la ignorancia de la ley no excusa la responsabilidad. ¿Ya? La ignorancia nunca la excusa, y lo hacemos, nosotros hasta lo aceptamos con las leyes de los hombres. Ahora imagínense cómo es con la ley de Dios. En nuestro país hay cosas que son delitos que ni siquiera yo conozco, pero son delitos, y si lo cometo, un juez no me va a decir, bueno, está bien, pobrecito, usted no sabía. No, viene todo el peso de la ley, aunque usted no lo supiera. Ah, gloria a Dios. ¿Sabe quién le informa? Todos los que estamos aquí sentados tenemos que ir a informarle a los de que eso es pecado. Para eso fuimos dejados, para ir a informar. ¿Se da cuenta? Para ir a decirle a los demás, están viviendo de una manera que es pecaminosa delante de Dios. Si no se arrepienten y no vienen a Cristo Jesús, morirán en sus pecados y vendrá destrucción sobre sus vidas. Nos toca a nosotros ir y decírselo. ¿Me entiende? ¿Correcto? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si usted me pregunta ¿quién? Yo ya le respondo ¿quién? Somos nosotros. Somos la iglesia, los que somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad y la ignorancia de la gente. Ahora sí, regresando al punto anterior, recogiendo todo, el hecho de que alguien ignore uno de los mandamientos del Señor no le exime de la responsabilidad por los pecados que ha cometido. ¿Ya? De hecho, una de las oraciones más inteligentes que hizo David fue: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, que yo no me he dado cuenta, por favor, perdóname de eso también, porque sé que yo cometo pecados que no me doy cuenta que ante tu ley son pecado. Perdóname también por eso. Ok, ahora sí, más para atrás, nos venimos. El Señor está prometiendo a través de este rollo que vuela, que está viendo el profeta, que ninguno de los que roba y ninguno de los que comete perjurio va a salvarse de la destrucción. Van a ser destruidos. Y es una realidad tan grande como el tamaño del rollo que está viendo Zacarías. Es algo tan firme, tan bien establecido de parte de Dios, que el pueblo tiene que escuchar. Ahora, ustedes y yo ya somos un poco más intuitivos y nos damos cuenta que si Dios está señalando estos pecados a ese pueblo y les advierte de la destrucción a estas personas, es porque muchos de ahí estaban robando y estaban perjurando, cometiendo perjurio. Muchos de ahí estaban jurando falsamente. Como uno de los escritores que tuve la oportunidad de leer decía, es muy probablemente muy aplicado al comercio, ¿verdad? Porque en el comercio es donde normalmente las balanzas son falsas y entonces se miente, ¿verdad? Y se le roba a la gente, normalmente a los más necesitados, y precisamente cuando se va a comprar comida es cuando muchas veces más se comete eso. Pero eso no se limita a ese sector del comercio, eso cae en todas nuestras formas de relación con las personas. Y esto es lo que esta visión está dando a entender. Ahora, recojamos un poquito la historia. ¿No es cierto que ya se les había dado un sacerdote?
y que ese sacerdote ya había sido lavado y había sido purificado, ¿no es cierto? Que ese templo que se estaba construyendo ya iba a tener alguien que pudiera oficiar con la autoridad de Dios, los sacrificios, la adoración, la expiación ya se podía empezar a hacer para limpiar los pecados. Sí, el hecho de que sigan construyendo el templo, el hecho de que tengan un sacerdote, el hecho de que haya uno que gobierna autorizado por Dios para ellos, eso no evita que Dios a todos nos llama, particularmente a cada uno, a cuentas. A cada uno nos llama a cuentas. Porque el hecho de que Él haya establecido su lugar donde se le rinde adoración, haya vuelto a establecer los sacrificios, haya oportunidad para el perdón de los pecados, eso no quiere decir que todos fueron corriendo a buscar el perdón de sus pecados, ¿verdad? Eran seres humanos tal como usted y como yo, a veces bastante duritos, ¿verdad? Y entonces el Señor tiene que venir a advertirles y decir: todavía en este pueblo, entre ustedes 50,000 que están construyendo y que ya tienen un sacerdote oficial y que ya tienen un líder civil oficial y que yo estoy a favor de ustedes y que yo los perdono y que yo los voy a hacer prosperar, eso no significa que no hay cuentas personales con cada uno. Hay que venir al Señor para limpiarse. Hay que venir al Señor para volver a ir al agua purificadora para ser limpios. Y parece que había dos tipos de pecados que eran muy abundantes y que la gente los tenía como pecados respetables, ¿verdad? Como que era muy normal que unos se mintieran a otros, como que era muy normal que unos le robaran a otros. Yo creo que deberíamos de empezar a pensar nosotros cómo estamos, ¿verdad? Pero ya ahí vamos a la parte aplicativa. Bueno, vamos a explicar la visión. El rollo desenrollado que vuela es muy interesante porque las medidas de ese rollo coincidían con el pórtico de Salomón, según Primero de Reyes capítulo 6 verso 3. El pórtico de Salomón, en el templo que construyó Salomón, había un pórtico o una puerta que tenía exactamente esas dimensiones, 4.5 metros por 9. Y en ese lugar era donde normalmente se ofrecían los sacrificios para la expiación de los pecados, y una vez que eso pasaba, la gente escuchaba la ley de Dios otra vez. Se volvía a publicar los decretos de Jehová otra vez para que todos supieran. Era el lugar de las proclamas de la ley de Dios. Tiene razón el hecho de que ese rollo tenga la proclama de lo que va a pasar con los ladrones y con los que juran falsamente. Es una proclama para que todo el pueblo entienda en las dimensiones donde el pueblo estaba acostumbrado a ir a escuchar las proclamas de Dios y el llamado a la expiación. También es curioso que tiene las mismas dimensiones del lugar santo o del atrio del tabernáculo de Moisés. Tiene las mismas dimensiones también. Ese lugar santo implica que hay algo que es definido por Dios como lo perfecto, lo excelente, lo admisible para Él, el lugar santo, donde Él está complacido con lo que hay ahí. ¿Ya? De tal manera que cuando usted escucha lo que va a pasar con los que roban y con los que juran falsamente, esos no están dando la talla de la perfección y la exactitud que Dios exige de cada uno de sus hijos. Por eso vendrá la destrucción. ¿Ven cómo hay cierta relación? Este mensaje estaba detrás del consciente colectivo, el consciente de todos los judíos que podían relacionar estas cosas y decir: ok, cierto, no somos santos, no hemos atendido la ley de Jehová, tenemos que venir a Él para ser lavados y ser limpios. Era parte de la enseñanza de esta inscripción. Y los pecados son claros. Ahora, cuando dice que sale sobre toda la tierra, realmente esa expresión lo que tiene que dar a entender es sobre toda la tierra de Judá, y lo vemos
por lo que sigue en la próxima visión. Entonces usted me va a decir, hermano, que Jehová solo castiga el pecado de Israel cuando miente y cuando roba. En cambio, las demás naciones no. Claro que las demás naciones también. Es el mismo Dios. Pero de momento, Él está trabajando con su pueblo, con su comunidad. Y su comunidad tiene que ser, su pueblo tiene que ser el ejemplo para todas las naciones. Así que el juicio comienza por casa. A nosotros también nos pasa. El Señor nos juzga de nuestros pecados primero a nosotros, para limpiarnos, lavarnos, para ser santificados. Y después poder ir a enseñarle al mundo cuál es la conducta de vida, cuál es la norma de vida, de luz que tenemos en Cristo Jesús. Pero primero nos lava, nos limpia a nosotros. Cuidado, porque aunque hay oportunidad de la expiación en Cristo, quien no quiere, ¿qué dice el rollo? Será completamente destruido, para que no quede evidencia. Enseñanzas para ellos que pecaban. El Señor traerá limpieza de pecado primero sobre Israel, que es su pueblo. La limpieza será del pecado general, pero la base es el perjurio y el hurto, principales violaciones a la ley de Dios. Las dos tablas de la ley son transgredidas, por ende el amor a Dios y al prójimo es contradicho. La limpieza que Dios hará es la destrucción de los pecadores y aún sus casas, para desterrar completamente esas prácticas. Dios tiene cierto grado de, digámoslo así, margen de tolerancia. Él pregunta en Romanos, ¿no te habías dado cuenta que su longanimidad o su paciencia es para guiarnos al arrepentimiento? Si Él lo ha soportado es porque nos está dando un chance de que vayamos al arrepentimiento, y por eso no nos ha fulminado de una vez como Ananías y Zafira, sino que nos está dando una oportunidad más para que vengamos al arrepentimiento. Por eso es que no ha ejecutado el juicio todavía, porque está esperando. Incluso su venida no es como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando a que todos los que van a venir vengan. Hay que desterrar estas prácticas, porque cuando Él venga, cuando Él trae juicio, elimina por completo lo que no debe estar en su casa, lo que no debe estar en medio de su pueblo. La finalidad es limpiar por completo al pueblo de Dios de todos sus pecados. ¿Sabe? La iglesia es un lugar donde se reúnen pecadores, no personas perfectas, no, se reúnen pecadores que han sido sacados del mundo, separados del mundo para pertenecerle a Dios. Por eso se les llama santos, ¿verdad? ¿Qué significa santo? Algo separado. Ellos fueron sacados de allá para pertenecerle a Dios. Pero ahora que están aquí, tienen que buscar la santificación. El Señor va a ir limpiando los pecados. Así que no se crea que en una iglesia no hay pecado. En una iglesia continuamente se está limpiando el pecado, continuamente, porque estos fueron separados para esa misma acción, estar siendo lavados, limpiados, perfeccionados, para que no les quede ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante cuando su Señor venga por ellos. Sí, hermano. Claro. Qué interesante. Viera que yo trabajo en un lugar en donde hay muchos de esos señores que se llaman jueces y juezas. Y yo pregunto, esos señores y señoras que juzgan, ¿ellos son los que hacen el juicio? No, ¿verdad que no? ¿Qué hacen ellos? Simplemente aplican la ley. O sea, ningún juez puede llegar y decir, sí,
mira, aquí está Sofía. Ah, no, sí, vamos a condenarla. O aquí está Sofía. Ah, no, me cae muy bien, vamos a liberarla. No, juzgan lo que ella hizo de acuerdo a qué, a la ley. Ellos se tienen que sujetar a la ley y tienen que aplicar la ley, no lo que ellos hacen. Cuando yo le señalo un pecado a otra persona, yo no lo estoy juzgando. ¿Quién lo está juzgando? La ley de Dios. Así que cuando a mí me salen y me dicen no me juzguen, no, yo no, ni cerca estoy de eso. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios en su palabra ya lo está juzgando. Es Dios, es la ley de Dios, no soy yo. Yo no me constituyo un juez de nadie. Yo no soy juez de absolutamente nadie. El juez de toda la tierra es el Señor y lo hace a través de su ley. Yo simplemente soy uno que le comunico y le digo, mire, o mejor se quita de ahí o ya viene el juicio. Así que eso es lo que tienes que responder. ¿Qué le tienes que decir a alguien que te dice no me juzgue? Sí, correcto, yo no lo estoy juzgando, es Dios el que lo está juzgando. Yo solamente le vengo a decir que ya el juicio está. Todavía hay oportunidad si usted quiere venir a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tengo que decirle. Pero si no viene usted a Cristo, la condenación viene por lo que dice la ley. ¿Sí? Ajá. Enorme. Uh-huh. Correcto. Es muy amplio. Cuando esos muchachos en la casa, esos hijos en la casa, no arreglan su cuarto, no lavan sus trastos, no recogen su ropa y le toca a la mamá tener que ir a hacer todo eso, ¿están ellos robando o no están robando? El tiempo, las fuerzas, están robando. Así que sí, tiene usted toda la razón. La connotación o lo amplio que es el robar es mucho, es mucho. Los hijos que están estudiando o que están matriculados en una escuela, en un colegio, en una universidad, pero no estudian, no hacen su trabajo y sus papás sí tienen que estar haciendo sus sacrificios para que estudien ellos, cuando ellos no lo hacen, no están robando. Y cuando los papás que tienen que guiar a sus hijos en la palabra de Dios no la estudian para enseñársela, no les están robando a sus hijos. Porque esos hijos van a tener que estar en pecado una gran cantidad de tiempo hasta que Dios los llame, cuando desde el principio pudieron ser instruidos para que desde joven conocieran el camino y pudieran ser prósperos en la palabra de Dios, pudieran caminar en la gracia del Señor. Así que hay muchas maneras en que se roba, hay muchas formas en que se roba. Cuando un papá es alcohólico y por eso no trae la suficiente comida a la casa, está robando a su familia. Ok, hay muchas formas de robar. Entonces la pregunta de fondo es, ¿cómo estamos nosotros? Y eso de andar en la verdad no es cierto, también está ahí. Vea que ese pueblo de Israel no era tan diferente a nosotros y ya han pasado miles de años y no eran tan diferentes a como somos nosotros. Otra vez estoy hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. Si aquí hay todavía alguno que no pertenece al reino del Señor, todavía su medida es más grave. Pero estoy hablando a los creyentes. Esto es un problema serio y Dios lo está señalando desde mucho tiempo atrás. Bueno, entonces vamos a ver qué hay para nosotros. Los pecados son el perjurio y el hurto. Son muy graves porque representan todos los demás pecados y no deben ser tolerados porque Dios no los pasa por alto. Casi que si cerramos los ojos un poquitito podemos ver ese rollo volando, ¿verdad que sí? Conocemos la ley de Dios, la sabemos, la estudiamos, la hemos memorizado. Casi que la vemos volando por ahí, diciendo lo que ocurre a quienes son pecadores sin arrepentimiento.
Dios determinó que su pueblo debe ser limpio, santo, justo, proveyó la gracia en Cristo. Pero si no, Él siempre va a limpiar a su pueblo. Él siempre lo va a hacer. Si no vienes por las buenas, la ley de Dios sigue vigente. Hay algunos que dicen que porque estamos en la gracia ya no tenemos que observar la ley de Dios. Ok, entonces si ahora eres cristiano, entonces ya no tienes que cuidarte de no usar el nombre de Dios en vano. Ahora sí puedes codiciar, ahora sí puedes robar entonces, porque si ya estás en la gracia, ya ahora entonces la ley de Dios ya no tienes que observarla. De ninguna manera, diría Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Porque aquellos que han muerto al pecado, ¿cómo todavía vivirán en él? Si murieron al pecado, ahora observan la ley. Ya la ley no tiene la potestad de condenarlos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero eso no significa que la ley no sigue siendo la ruta, el camino, la forma de vida que Dios exige. Hay que seguirla observando, y cuando se violenta hay que ir y pedir perdón a Dios. Estamos hablando exactamente de lo mismo. La destrucción está prevista para aquellos entre el pueblo de Dios que no le pertenecen. De ellos no habrá ni siquiera memoria, porque hay algunos que se cuelan ahí entre el pueblo de Dios. Parece que son creyentes, cantan los mismos cantos, ofrendan la misma cantidad, diezman lo mismo, asisten a los cultos. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de una relación con Dios y de estarse limpiando continuamente de los pecados. Si no estás haciendo eso, si no vives para la santidad de Dios, entonces todavía no eres creyente. Y como todavía no eres creyente, hay que llamarlo a que venga el arrepentimiento, porque si no el Señor lo destruye y lo quita de aquí. Ajá. Uh-huh. Y lo descubrieron que no era cierto. Uh-huh. ¿Correcto? ¿Correcto? Es que cada vez, y entre más buscamos, más feas cosas salen de nosotros, ¿no le parece? Qué dicha que la gracia es mayor, ¿no es cierto? Qué dicha que la gracia supera. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero el llamado, cada vez que el Señor abre y pone el foco ahí adentro de nosotros, es para que veamos el pecado y lo saquemos de ahí, lo quitemos de ahí, porque Él no nos quiere ver sucios. ¿Cuál papá, cuál mamá quiere ver a sus hijos sucios? Ninguno. Entonces eso es lo que Él está haciendo. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dios promete un juicio de limpieza para su pueblo. Tal como Él es santo, Él dice que nosotros debemos de ser santos también. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Constituye un llamado a limpiarse, porque en todo caso la limpieza va a tener lugar. Esto provoca a que nosotros hagamos una evaluación de nuestro estado para conocer si en verdad somos de Dios o no, y entonces venir para ser limpios. Ahora dijimos que íbamos a ver la que sigue, la visión número 7. A ver si nos da el chance. Ay, esta está extraña. Una mujer dentro de un efa. Una gráfica que me encontré ahí, ¿verdad? Que es más o menos parecido. Una mujer ahí dentro de un efa que normalmente tenía una forma similar a esa, con dos manillas a los dos lados para poder transportarla. El ángel le dice a Zacarías: levanta tus ojos, porque él estaba viendo aquel rollo donde iba volando, ¿verdad? Dice: levanta tus ojos, mira, ¿qué es esto que está saliendo? Y él comienza a ver un efa que sale, un efa que está saliendo. Y él pregunta: ¿qué es esto? Y observen, le dice el ángel: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. A ver, hasta aquí el efa con todo su contenido refleja la iniquidad del pueblo, con
Tanto el efa como lo que tiene adentro. Todo refleja la iniquidad. Es decir, Dios ha recogido toda la iniquidad en un solo lugar, en un solo recipiente, y aún el recipiente mismo está reflejando la iniquidad del pueblo. ¿Nos queda claro? Y en eso el profeta ve que se levanta una tapa de plomo que estaba cubriendo el efa, y cuando él ve lo que hay ahí adentro es una mujer que se está enderezando, se está levantando, y de inmediato dejan caer la tapa de plomo. ¿Para qué? Para que no salga, ¿verdad? Para que quede confinado ahí, para que quede confinado en el interior. Y cuando él pregunta, el ángel le dice: esta es la maldad. Porque él pregunta por esa mujer y dice: ¿está la maldad? Ok, nos queda claro, tanto el efa como su contenido, todo es la iniquidad del pueblo. Pero en particular, cuando levantas la tapa, encuentras ahí la maldad pura, representado en este caso por una mujer. No es que la mujer tenga necesariamente alguna connotación ahí de maldad, porque vemos que después hay dos mujeres que actúan para el bien. Así que no vayamos por ahí. Simplemente que ella está representando la iniquidad, la maldad. Y por eso dejan caer la tapa de plomo. El interés del plomo es por lo pesado. Impide que salga, porque ya se estaba levantando y ya quería venir a salir. Arroja la tapa sobre la abertura. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que el profeta alza sus ojos y mira a dos mujeres que salen con el viento en sus alas. Es decir, son unas mujeres que tienen alas, ¿verdad? Y tenían alas de cigüeña, dice el texto. Y alzaron entre las dos el efa entre el cielo y la tierra. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Lo levantan. Se están llevando la iniquidad, la maldad. Se la están llevando de esa tierra para otro lugar. Lo levantan y se lo están llevando. Eso es lo que están haciendo esas mujeres. Y el profeta dice: ¿a dónde llevan ese efa? Y el ángel le dice: a la tierra de Sinar. Esto es algo importante. Para edificarle un templo, y cuando ese templo esté preparado, entonces ese efa será asentado sobre la base que van a poner en ese templo. O sea, un templo que se está levantando a la maldad, un templo, una adoración a la iniquidad, y le van a preparar una base para que se venga a asentar el efa, y ahí entonces pueda reinar la maldad, pueda reinar la iniquidad. Esa es la descripción, eso es lo que él ve, eso es lo que el ángel le dice que es. Una medida de un efa es más o menos 36.5 litros, y normalmente esa era la medida, pero después derivó en el recipiente que contiene 36.5 y le empezaron a llamar efa, pero originalmente efa es la medida de 36.5 litros. Eso era un efa. Mire, usted me puede vender unos granos, sí, yo le vendo un efa, ¿verdad? Pero luego efa le terminaron llamando al recipiente que contenía pues esa cantidad, exacto. Hay una mujer dentro del efa, hay una tapa de plomo, hay dos mujeres con alas de cigüeña, y se menciona la tierra de Sinar. En Génesis 10:10 se nos habla de la tierra de Sinar. Y saben, en la tierra de Sinar se levantaron algunas ciudades por un hombre que se llamó Nimrod. ¿Alguien se acuerda del nombre de Nimrod? Nimrod en la Biblia era un hombre guerrero, que fue el primero que comenzó a gobernar sobre otros hombres. Porque originalmente era Dios el que gobernaba sobre todos los hombres. No había necesidad de alguien. Sí fue el primer rey, pero no en el contexto o en la organización de un reinado o un imperio. Simplemente por la fuerza se levantó y sometió a los demás, ¿ya? Entonces este hombre Nimrod comenzó a levantar ciudades. Comenzó a levantar ciudades para que la gente se estableciera
formaran sus casitas, pusieran sus industrias, ahí se desarrolló la metalurgia, ahí pusieran sus casitas y todos vivieran en una pequeña comunidad juntitos. No suena tan mal, excepto que el Señor les había dicho que debían de ir por toda la tierra, no que se juntaran en ciudades, sino que caminaran por toda la tierra y llenaran la tierra. ¿No es cierto que la orden del Señor a los seres humanos es que llenáramos toda la tierra, que fuéramos por todos los lugares? Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien está jugando ahí. ¡Qué bandidos! ¿Seré yo, maestro? Bueno, ok. El Señor les había dicho que fueran y que llenaran toda la tierra. Y los seres humanos salen y lo primero que hacen es hacer una ciudad y quedarse todos quediticos aquí con una fortaleza alrededor para que nadie les haga nada. Y la orden del Señor de ir y llenar toda la tierra es que somos bien rebeldes. Somos bien rebeldes. Pues este hombre comenzó a levantar ciudades y al erigirse él como el que dominaba sobre los demás hombres, y levantó propiamente una ciudad que se llamó Babel, y más tarde terminó llamándose Babilonia. Ahí fue donde se hizo una torre muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, para que el nombre de nosotros como seres humanos quedara en alto. Aunque Dios volviera a inundar todo el mundo entero, nuestro nombre iba a permanecer en lo más alto, porque nosotros somos rebeldes contra el Señor. Que nuestro nombre quede en alto, no el nombre del Señor. Aunque Él inunde la tierra, nosotros levantamos una torre, ¿verdad? Idolatría pura, humanismo puro, eso que pareciera que es nuevo, realmente no, desde allá viene. Ese es el lugar donde nació el hurto, donde nació el perjurio, donde nacieron toda clase de pecados. Ese es el origen de allí. En ese lugar se fue distribuyendo. Entonces el Señor dice: como yo estoy encontrando aquí en mi pueblo cosas que no pertenecen a nosotros, cosas que son semilla de otro lado, la vamos a recoger todo en un efa, la vamos a poner una tapa de plomo y la vamos a agarrar y la vamos a llevar al lugar donde le rinden adoración a la mentira, al robo, al maltrato, a todo eso, y lo vamos a poner ahí. Ahí es donde le toca estar, no en mi pueblo, dice el Señor, no con los míos, eso no nos pertenece a nosotros. Esto es una promesa de limpieza completa, ¿no? De que Él va a quitar de su pueblo todo tipo de pecado, todo tipo de práctica, y se lo va a llevar a donde le pertenece, allá en tierra de Sinar, en Babilonia. ¿Ya? La mujer está ejemplificando la maldad. El efa con su contenido está ejemplificando la maldad. Y simplemente la tapa de plomo es el medio que impide que se salga, y las dos mujeres sencillamente son el medio de Dios para llevarse eso de ahí. ¿Ya? Es todo. Es una promesa de juicio, es una promesa de limpieza. ¿Ok? El Señor hace separación entre nosotros y los que no le pertenecen a Él. Aquellos son los pecadores, allá se va el pecado, allá se va la mentira, allá se va el perjurio. Aquí no, aquí hablamos verdad. Aquí el que antes robaba, ahora hace con sus manos lo que es justo para poder, con lo que obtiene, ayudar al necesitado. Aquí es donde el Señor se lleva lejos nuestras prácticas de pecado y nos da prácticas de justicia. Efesios capítulo 4, versos del 25 en adelante. Ahora ya no mientan, dice el Señor a través de Pablo, sino cada quien hable verdad con su hermano, porque somos todos miembros del mismo cuerpo. ¿Ve? Esto es parte de lo que el Señor está haciendo. En el futuro, en el reino de Cristo, la destrucción será una realidad. Y previo a que el Señor empiece a gobernar, Babilonia se va a concentrar y todos los pecadores van a ir allá para levantarse en contra del pueblo de Dios.
Eso es lo que después termina derivando en una batalla que conocemos como la batalla de Armagedón. Y cuando vienen todos esos enemigos del Señor contra el pueblo del Señor, ¿qué dice que va a pasar? El Señor los va a eliminar por completo. Pero primero purificó su pueblo para que el pecado se fuera de ahí, para que no estuviera ahí, para que se vaya el pecado allá con los inicuos. Y después, cuando Él vaya a reinar, venga a la tierra, entonces eliminará todo. Pero primero limpia. Así que tanto el rollo como lo que tiene que ver con el tema del efa van dirigidos en el mismo sentido: sacar el pecado, sacar la maldad, sacar la iniquidad del pueblo. Es un llamado de Dios al pueblo a santificarse, a purificarse. Mira, eso es para Zacarías. No, para nosotros igual. Es exactamente el mismo mensaje para nosotros. Similar al anterior, Dios promete el juicio de limpieza para llevar toda la maldad de su pueblo lejos, al lugar donde se levantó un altar al pecado. Si aquellos quieren mentir, ellos que mientan. Si aquellos quieren decir falso testimonio, ellos que lo hagan. Si aquellos quieren robar, ellos lo hacen, pero nosotros no. El Señor se ha llevado con ese efa la maldad de todos nosotros. También constituye un llamado a limpiarse para no ser de los que serán quitados y destruidos. Y permite evaluar nuestra comunión con Dios, sobre todo nuestra vida de santidad. Y aquí, para reflexionar ante la realidad de la santidad de Dios y su llamado a ser santos, en virtud de la promesa de limpieza de parte de Dios, ¿cómo está tu vida de separación del pecado, de separación de la maldad, de separación de la iniquidad, para ir en pos de nuestro Redentor Jesucristo, ahora, en este tiempo? ¿Cómo está tu separación? Señor, gracias en esta mañana porque estás con nosotros, nos hablas y vemos que el mismo mensaje que dejaste a los antiguos también es tan necesario hoy. Tu palabra es tan eterna y tan verdadera y tan actual que pareciese que lo estuviste escribiendo para nosotros hace apenas unas horas o unos días. Es la preciosidad de tu palabra, Señor, la eternidad de ella. Ahora, a la luz de lo que nos has enseñado, rogamos, en verdad rogamos, que nos ayudes a evaluarnos y a sacar toda iniquidad a partir de la obra de Cristo. Señor, necesitamos tu limpieza. Por favor, si alguno hoy no es consciente todavía de sus pecados, revélalo para que pueda venir al Salvador, ser limpio y luego esperar el momento de la perfección cuando tú vendrás a establecer tu reino. Señor, esta iglesia lo necesita. Hemos estado pasando por parte de eso. Ayúdanos para que haya un arrepentimiento verdadero, genuino, y dejemos atrás los días de la iniquidad, los días de la mentira, del hurto, los días del falso testimonio, del uso de tu nombre en falso, y de verdad acatemos lo que corresponde. Y si no, que tu prevención caiga sobre cada uno que no quiso ser obediente, Señor. Así lo rogamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.